Hola, ¿qué tal? Esto es Voz que Clama en el Desierto, el podcast. Yo soy Juan Jesús Parra y el día de hoy quiero compartir contigo una vivencia, una experiencia que no tiene mucho que me ha ocurrido y de la cual el, el Espíritu Santo, el Señor, me ha enseñado una verdadera lección, una buena lección y me gustaría compartir esta experiencia contigo. Antes de continuar, quiero invitarte a que si no estás suscrito al canal te puedas suscribir. Y si no estás siguiendo el podcast aquí en Spotify, puedes seguirlo totalmente gratis. No estamos todavía en Apple Podcast y en ninguna otra plataforma de podcast más que Spotify. Y si quieres disfrutar el video en, en YouTube. Dicho lo anterior, empecemos. Hace como 2 semanas tuve la oportunidad de pasar cuatro o 3 días en un lugar apartado, en un lugar silencioso, en un lugar que me permitía de cierta manera acercarme más a Dios por esa cualidad de ese lugar, ¿verdad? Que era silencioso, que era muy, muy espléndido como para tener un encuentro con Dios, ya sea por las mañanas y por las tardes. Y para mí esos 4 días fueron unos 4 días de bendición, unos 4 días que yo disfruté muchísimo y si te soy sincero, yo no quería que ese tiempo se terminara. Yo no quería que ese tiempo se terminara. La verdad me fue muy bien en esos días. No me fue muy bien en el aspecto de que me salió todo perfecto y de que nada estaba mal, sino que simplemente me sentía cerca de Dios y para mí eso representó que me fue muy bien, pues, me explico. Eh, en esos días que estuve a solas con Dios por la mañana y también por la tarde, yo podía sentir algo diferente. Yo en ese lugar sentí una cercanía con Dios muy, muy diferente, muy profunda. El punto es que después de que yo dejé ese lugar, volví a mi casa, volví a la ciudad. Quiero aclarar que ese lugar donde yo estaba no es en la ciudad. Entonces es a las afueras de la ciudad, mucho silencio, muchas maneras en las que puedes meditar en la palabra de Dios. Y es una, es una experiencia muy, muy bella que tuve. Mm, Después volví a la ciudad, como les platico, y en cuanto volví a la ciudad empecé a pasar por un tiempo de dificultad, por un tiempo de preguntas, por un tiempo incluso tal vez podría decirte que cierto nivel de estado depresivo, incluso hubo derrotas, hubo algunas desilusiones en mi vida como cristiano, en mi vida espiritual. Y eso me llevó a comparar y a contrastar los dos lugares en los que estoy, o el primero en el que estuve, perdón, y en el que me encontraba ahora. Al comparar y contrastar dije, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí batallando? ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí donde hay dificultad, donde hay luchas, donde las cosas no salen como yo quiero, donde la guerra espiritual a veces parece que arrecia? ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí cuando podría pasar más tiempo en aquel lugar donde tanto me sentí conectado con Dios, donde tanto sentí su presencia, donde tanto estuve eh, en comunión con Él? ¿Qué necesidad tengo yo? Y de 2 semanas para acá empecé una forma de oración en la que sí buscaba el rostro del Señor, pero muy, muy, muy insistente y encarecidamente yo le decía al Señor, yo quiero estar en aquel lugar. Sé que hay ventajas en el que yo esté en aquel lugar, pero también hay desventajas. Al igual, aquí en este lugar donde estoy hay ventajas y también hay desventajas. Pero realmente yo en mi corazón quería permanecer y quería quedarme en aquel lugar. Todo lo demás era hermoso, pero lo que a mí me llamaba era esa cercanía que sentí con el Señor ahí en ese lugar. Era algo, la verdad, muy bonito.
Parecía que nada podía salir mal ahí, te soy sincero. Y, y yo le preguntaba al Señor durante 2 semanas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el podcast anterior hablamos de cómo el Espíritu nos puede ayudar a tomar decisiones. Y esa fue mi oración. Espíritu Santo, tú conoces mi corazón. Espíritu Santo, tú conoces mi futuro. Espíritu Santo, tú conoces lo que hay detrás de cada puerta. Muéstrame qué es lo que debería de hacer, porque por más bueno que me parezca el escenario, si yo tomo una decisión basada en mis emociones, si yo tomo una decisión basada en lo que sentí en ese momento y que mis sentimientos me muevan a tomar una decisión, puede que yo me equivoque. Y por 2 semanas estuve esperando la respuesta del Espíritu Santo. Por 2 semanas estuve preguntando al Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Tengo que confesarte aquí que incluso me metí en un ayuno, no un ayuno riguroso, pero de tanto que no recibía la respuesta, dije, tal vez sobre esto debería de ayunar. Y empecé a ayunar con el objetivo de escuchar la voz de Dios. Después me di cuenta que nada estaba sucediendo, que no escuchaba ninguna respuesta. Y fue cuando empezó la frustración. Y esa idea de una respuesta no dada me taladraba la cabeza todos los días. Hasta que el día de ayer, cuando menos me lo esperaba, sentí como el Espíritu Santo me hacía entender. Sentí como el Espíritu Santo es como si me estuviera diciendo lo siguiente. Antes de que te comparta lo que el Espíritu Santo me hizo entender, y con lo cual me dio una paz completa, porque te digo, después de que Él dio su respuesta, yo quedé con una paz completa y yo sabía que eso que yo había entendido, eso que yo había escuchado en mi pensamiento, en mi entendimiento, venía de parte de Dios porque me dio una paz total. ¿Y qué fue lo que me dijo el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que me hizo entender el Espíritu Santo? Es lo siguiente, mira. Por más bello, yo sentí el mensaje así directo hacia mí. Por más bello, por más hermoso, por más agradable que haya sido el lugar en el que estuviste, no es momento de estar ahí. No es tiempo de permanecer en ese lugar. Y el Espíritu Santo me recordó la palabra donde estaban las enramadas, donde Pedro, quería construir 3 enramadas, ya que Jesús se había transfigurado frente a él, frente a Juan y frente a Jacobo, su hermano. Y Pedro, con toda la buena intención, dice, Señor, qué bueno es quedarnos aquí. Para no hacer largo el cuento, ¿qué te parece si vamos directo a la Escritura? La Escritura está en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Dice, y después de 6 días Jesús toma consigo a Pedro y a Jacobo y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte muy alto. Y fue transfigurado ante ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Pauso aquí. Esto es algo que nunca nadie antes había visto y que a ellos 3 se les permitió ver a un Jesús glorioso, a un Jesús en su esplendor, a un Jesús en su belleza y en su hermosura. Y dice aquí el versículo 4, entonces, dice, 3, y aquí fue visto Moisés y Elías hablando con él. O sea, no contentos con ver la belleza y la hermosura de la majestad de Jesús enfrente de ellos, transfigurándose de la apariencia de un hombre normal a la apariencia del Hijo de Dios totalmente como Él luce. O en parte, yo creo que no vieron toda su gloria. Pero en parte, no contesto con eso, también vieron a Elías y también vieron a Moisés. O sea, muchas cosas están pasando ahí, en ese monte de la transfiguración. Ahora, esto es a lo que voy. Dice el versículo 4, entonces intervino Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estando él aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y de pronto una voz desde la nube diciendo, este es mi Hijo, el amado, en quien me complací, a él oíd.
Y los discípulos al oírlo cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Versículo 7. Pero Jesús se acercó y tocándolos dijo, levantaos y no temáis. Y alzando sus ojos a nadie vieron sino al mismo Jesús solo. Quiero llevar mi atención y quiero que ustedes lleven su atención conmigo a lo que Pedro hizo o cómo Pedro respondió al momento glorioso que estaban viviendo con el mismísimo Hijo de Dios. ¿Qué fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Señor, este lugar es tan glorioso, este lugar es tan bello, y aparte tenemos aquí al patriarca Elías, tenemos al patriarca Moisés y tenemos al profeta Elías, y te tenemos a ti en tu gran gloria, Señor. Qué bueno sería quedarnos aquí, qué bueno sería permanecer aquí. No veo la razón por la cual deberíamos de regresar allá abajo. Recordemos que estaban en un monte. Y Pedro se puede decir que con toda la inocencia del mundo, con toda la buena intención, Pedro dice, hay que quedarnos aquí. Yo me ofrezco a construir 3 enramadas, 3 chocitas para que puedan quedarse y que podamos permanecer aquí. Pero de repente, la voz del Padre aparece y dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Escúchenlo a Él. Ellos escuchan la voz y temen de gran manera, caen sobre sus rostros. Al final Jesús se acerca y los toca y les dice, no teman, levántense. Quiero que vean aquí el afán de Pedro, así como en la historia que yo les estaba platicando hace rato. Quiero que vean el deseo de Pedro, el buen deseo de Pedro de permanecer en ese oasis espiritual, en ese lugar hermoso, en ese lugar de tranquilidad, en ese lugar de belleza, en ese lugar donde todo estaba bien. Quiero que vean el deseo de Pedro. ¿Es malo que Pedro haya querido quedarse ahí? Eso te lo dejo te lo dejo como de tarea. ¿Crees que fue malo que Pedro deseara eso? El punto es que Pedro dice, Señor, ¿y si nos quedamos aquí? Después sucede todo lo que sucede con la voz del Padre. Y el Espíritu Santo, ¿por qué cuento esta historia? Porque el Espíritu Santo me hizo entender que por más bellos que sean los lugares o los oasis espirituales o los lugares de refrigerio espiritual que el Padre nos suele poner en nuestro camino, cuando a veces tenemos un camino difícil, un día difícil, un trayecto, y el Señor nos sorprende con su presencia, y el Señor nos sorprende con una bendición inesperada, con un regalo, con algo que no esperábamos que viene de parte de Él, lo que quisiéramos a veces es quedarnos ahí. Se siente tan bien estar en ese lugar que quisiéramos permanecer en ese lugar y decir, Jesús, no tenemos por qué salir de este lugar. Imagínate que hoy mismo entras en tu habitación, entras a la intimidad, entras al lugar secreto y pasas un tiempo excepcional con Cristo. Y sientes su presencia y sientes cómo te arropa el Espíritu Santo y cómo te muestra la belleza de Jesucristo y cómo hablas con Él y cómo te sientas a leer su palabra y la disfrutas y entiendes. Pero de repente dices, Señor, no creo que debería yo salir de aquí, o no creo que, no en el sentido literal, no, pero no creo que debería ir más allá de esto que estoy viviendo aquí contigo. Me gusta esto. Y Pedro, aquí lo vemos en la historia prácticamente diciendo, me podría acostumbrar a esto, me podría acostumbrar a esta forma de vida. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Después de que pasa este suceso de la transfiguración, este suceso lleno de esplendor y de hermosura y de belleza, yo creo que no muchas cosas han sido tan bellas en la historia de la tierra o de la historia de la humanidad como haber presenciado esto aquí en la tierra. Después de que pasa todo esto, ¿qué es lo siguiente que ocurre? Si ustedes se fijan en el Evangelio de Mateo capítulo 17, el siguiente título o la siguiente historia, ¿qué pasa?
Quiero que vayan por favor al 17:9. Y mientras ellos descendían del monte, Jesús les ordenó, diciendo, a nadie le digan la visión hasta que el Hijo del Hombre sea levantado entre los muertos. Entonces, bueno, aquí podemos seguir leyendo, pero si nosotros avanzamos aquí al capítulo 14 en adelante, nos damos cuenta que la historia cambia completamente. De hecho, cambia drásticamente. Fíjense, de estar en la tranquilidad del monte viendo a Jesús transfigurado y deseando quedarse ahí, los discípulos bajan, los 3 discípulos y Jesús bajan del monte y lo primero que encuentran, fíjense aquí el capítulo 17, versículo 14, y cuando llegaron al gentío, fíjense que en el monte muy alto estaban los discípulos y Jesús, y en su momento estaba Elías y Moisés. Pero después descendieron del monte, ¿y qué es lo que pasa? Todo lo contrario a lo que estaban viviendo en el monte. Llegaron a un gentío, dice, y cuando llegaron al gentío, se le acercó un hombre y arrodillándose ante él le dijo, Señor, ten compasión de mí. Mi hijo es lunático y padece severamente, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua, y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Entonces Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo soportaré? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho fue sanado desde aquella hora. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Jesús les dice, por vuestra poca fe. Vamos a parar aquí. Fíjense el cambiazo de escenario que tienen los 3 discípulos que vienen bajando del monte. Quiero leer otra versión que es la versión de Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 9, me parece que es 9:14 si no me equivoco. Sí, quiero que se vayan a Marcos 9:14 si tienen ahí sus Biblias. Me encanta el detalle que deja Marcos aquí porque Marcos dice que cuando bajan del monte y llegan, dice que la multitud los rodea. Imagínense del silencio del monte a una multitud rodeándolos. Fíjense, no les doy los detalles con mis palabras. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, cuando llegaron a los discípulos, estoy en Marcos 9:14, cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos. Ahora escuchen el siguiente detalle. Y unos escribas discutiendo con ellos. Enseguida al verlo, las multitudes se asombraron grandemente y corrieron a él para saludarlo. Les preguntó, ¿qué discuten con ellos? Y uno de la multitud respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo y donde quiera que lo ataca lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se pone rígido. Y le dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. ¿Qué está sucediendo aquí? Totalmente lo contrario a lo que Pedro acaba de vivir arriba en el monte, en aquel oasis espiritual. Está pasando totalmente lo contrario. Bajaron del monte y se encontraron con un gentío alrededor de un hombre que tenía a su hijo lunático. Los discípulos que serían los 8, 9, 10, serían los 9 discípulos que se quedaron abajo, estaban tratando de echar un demonio fuera. Recuerden que 3 se quedaron arriba. Cuando bajaron encontraron a sus compañeros, los otros 9, tratando de echar un demonio, el gentío, el tumulto, haciendo ruido. Y también puedes ver a los discípulos discutiendo con unos escribas. Y fíjate cómo Jesús también se encuentra con ese escenario y le llega a preguntar a sus discípulos, ¿qué están discutiendo con ellos? Fíjense ese shock que se lleva Pedro, a lo mejor, que se lleva Juan, que se lleva a su hermano, el hermano de Juan, cuando ven y comparan la tranquilidad del monte con el tumulto de lo que es ya la vida real. Cuando encuentran el ruido y el escándalo y las discusiones y los problemas que se dan ya en la vida real. Ya en el punto en el que las cosas que vieron allá arriba, al Jesús glorioso y bello, en el que tanto habían querido permanecer, ya cuando tienen que bajar con esa imagen de Jesús, pero llevar ahora sí las cosas a la vida real y verlo en lo práctico y ver a ese mismo Jesús transfigurado en ese lugar tan alto, tan sereno, hablando con Moisés y con Elías, ver ese mismo Jesús práctico actuando en la vida real, actuando en el tumulto, actuando en los gritos, actuando en los problemas, actuando donde hay ruido, actuando donde está difícil la situación, actuando donde la gente está sufriendo, donde hay atados, donde hay esclavos, donde hay endemoniados, donde hay gente que está sufriendo.
Imagínate, quiero que te pongas en los zapatos de Pedro y experimentes ese shock, ese cambio, como estar de repente vamos a ponerlo así, estás en unas aguas termales, de repente sales y te echan un balde de agua fría. Es un cambiazo así repentino. Un cambiazo repentino y Pedro de la tranquilidad del monte pasa al tumulto, llega a la vida real. Y es exactamente a mí, personalmente, lo que te comparto, lo que el Espíritu me hacía entender. Esos lugares, esos oasis espirituales, esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de paz, puede ser en tu caso, en tu vida, esos tiempos de abundancia, esas temporadas de bienestar, de salud. No debemos de acostumbrarnos a vivir en ellas para siempre. Debemos de saber que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que enfrentarnos a la realidad también. Ahora, no estoy hablando aquí de un evangelio pesimista. No estoy hablando aquí de seguidores de Jesús que viven de una manera desgraciada y de una manera pésima. No. De lo que hablo aquí es que el siervo de Dios, es que el que ha elegido seguir a Cristo tiene que estar preparado para esos baldes de agua fría. Tiene que estar preparado para salir de la comodidad, de la serenidad, de la quietud, de la belleza del lugar secreto y enfrentarse a la vida cotidiana, a la vida práctica, donde la gente está muriendo, donde la gente está viviendo en oscuridad, donde la gente se está perdiendo a la eternidad, se está yendo sin haber conocido el mensaje de Cristo. Esa debe de ser la versatilidad que vimos en Jesús en este capítulo. La versatilidad de Cristo de decir, la versatilidad de Cristo de decir, estuvimos acá arriba, vimos lo que tuvimos que ver, pero es hora de bajar del monte. No nos acostumbremos siempre a vivir en los lugares suaves, en los lugares tranquilos, en los lugares donde no hay problema, en los lugares donde no hay tormenta, porque esos lugares nos vuelven suaves. Esos lugares nos pueden mal acostumbrar si nosotros insistimos en permanecer ahí, cuando lo que debemos de hacer es dejar nuestra comodidad y salir a la vida real. Y el Espíritu Santo me planteó otra cosa también en el capítulo de Hechos. De hecho, el podcast anterior estuvimos hablando en el libro de Hechos. Vámonos otra vez a Hechos. Hechos capítulo 2:1 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente llegó del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que aparecieron. Dice que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Esa historia que se relata ahí, con el Espíritu Santo, es la historia de la llegada del Espíritu Santo y su visitación a los apóstoles y a las personas que habían creído y habían visto a Cristo resucitado y se habían convertido y habían creído en Él. Pero el Espíritu Santo me hizo entender y compartió conmigo a través de su palabra, que es la mejor manera en la que podemos estar seguros que Él está hablando. Trajo a mi mente este capítulo, y es como si se me hubiera planteado lo siguiente: ¿y qué hubiera pasado si estos apóstoles que vivieron esa visitación, ese estruendo, esas lenguas repartidas como el fuego, ese bautismo del Espíritu Santo, y qué si estos apóstoles hubieran dicho: ¿por qué dejar el aposento alto? ¿Por qué salir a Samaria? ¿Por qué salir a donde ahorita es Turquía? ¿Por qué ir a Arabia? ¿Por qué irse a la India? ¿Por qué irse a Roma? ¿Por qué irse a Chipre? ¿Por qué irse a Éfeso? ¿Por qué irse a todos los lugares donde el Evangelio se esparció? ¿Por qué? ¿Por qué si este lugar se siente tan bien? ¿Por qué si aquí vimos su gloria? ¿Por qué si aquí experimentamos el bautismo del fuego? ¿Por qué? ¿Por qué habría que dejar este lugar? ¿Qué pasa si ellos hubieran decidido quedarse? Si nadie se hubiera movido de ahí y se hubieran quedado con esa visitación para ellos mismos. Pues muy probablemente tú y yo no estaríamos aquí.
pues muy probablemente tú y yo no hubiéramos conocido del Evangelio, porque el Evangelio no se hubiera extendido a los demás lugares de la tierra. Hay que pensarlo bien. Últimamente estuve pensando en cómo muchas veces nos pintan una historia de que seguir a Cristo es todo comodidad, es todo salud, es todo riqueza, es todo abundancia, es todo prosperidad, es todo un camino suave y liso y hasta de bajadita que no cuesta caminarlo ni andarlo. Pero realmente Jesús varias veces en su palabra nos dice y nos advierte de todos los costos y de todas las cosas que teníamos que hacer si nosotros queríamos seguirlo. Por ejemplo, dice, tomen su cruz y síganme. ¿La cruz qué es? ¿Qué es la cruz? La cruz es el instrumento, la cruz es una forma de morir, es una forma de tortura. Es como Jesús está diciendo, si usted quiere seguirme, si usted quiere ir tras mis pasos, tiene que morir a sí mismo todos los días. Si usted quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Jesús también dice en otra de sus palabras, en el mundo van a tener aflicciones. Y si el mundo los persigue a ustedes, y si el mundo los hace morir, a mí también me lo hizo. No esperen que les vaya a ir mejor. La vida del cristiano no es una vida fácil. La vida del cristiano no es un camino liso. La vida del cristiano no es un camino de comodidad. La vida del cristiano es morir todos los días. ¿Morir a qué? A ti mismo. Ah, sí, yo sé cómo morir a mí mismo. Yo dije que el teléfono lo iba a usar solamente ahora 2 horas en vez de 4. Yo dije que iba a morir a mí mismo porque ahora, no sé, me levantaba a orar 10 minutos, ahora me levanto a orar 15. Está bien que hagas tus progresos, está bien. Pero pregúntate bien, ¿de verdad estás dando pasos que de verdad te estén llevando a morir a ti mismo? ¿O todavía quieres mantenerte en ese estado medio, en ese estado de balance en el que dices, sí suelto, Señor, puedes tener mi vida, pero no toda mi vida, porque hay cosas a las que no quiero morir, hay cosas que no quiero entregar, hay lugares de confort de los que no quiero salir? Y esto es una espada que corta parejo, para todos nosotros. Si algo está llamado el cristiano, es a morir a sí mismo. De los enemigos más grandes del cristiano es Satanás y tu propia carne. De hecho, la palabra dice que la carne está en enemistad contra Dios. Entonces yo te invito el día de hoy a que no te acostumbres. Dijo Pablo, yo sé vivir en la abundancia y en la escasez. Yo sé vivir en pasando hambre y también teniendo mucho de comer. No te acostumbres, adáptate, porque en el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor Jesús. Y tiene sus ventajas saber adaptarse, tiene sus ventajas aceptar y abrazar que el camino cristiano no es un camino fácil. Porque así, cuando te va mal en la vida, no dices, Señor, es tu culpa, o Señor, ¿por qué me abandonaste? No, sino que lo abrazas y lo asumes y dices, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así como dijo Job. Amén. Te acostumbras a que cuando el Señor pone una prueba, dices, es una prueba de Dios. Y si Dios me puso esta prueba, Dios es grande para darme la salida de esta prueba. Porque mi fe va a ser refinada.
porque no me acostumbré a la comodidad, porque he experimentado lugares hermosos con el Señor y me ha llevado a lugares preciosos, pero también sé estar en la oscuridad. También sé estar cuando parece que el Señor no está respondiendo a mis oraciones. También sé estar cuando parece que mis oraciones no pasan del techo. También sé estar. Amén.